Bueno, bienvenidos al video número 2 para la complementaria virtual de procesos de separación para el semestre 2021. En esta ocasión les voy a enseñar a modelar un proceso de destilación continua con los modelos DISTL, DSTWU y RADFRAC. Entonces, como siempre, vamos a seguir el enunciado del resultado observable. Y sin nada más que agregar, empecemos. Empezamos los componentes del seno tolueno. Siguiente. Seleccionamos el método para calcular las propiedades termodinámicas. Calculamos las propiedades. Y listo. Recuerden que en este botón pueden obtener, con el procedimiento que les mostré en el video pasado, los diagramas de XY y XY para la operación. Entonces, ahora nos vamos a simulación. Y en el model palette vamos a ir a las columnas. Entonces, Aspen tiene varias, como están viendo, Aspen tiene varias formas de simular las columnas. Estos tres métodos son shortcuts, son modelos un tanto sencillos, pero muy buenos, muy eficaces. Esta es la unidad de la operación unitaria para las operaciones de extracción. El modelo multifrac sirve para modelar rigurosamente columnas más complejas, como lo pueden ser las unidades de crudo. Esta unidad también modela unidades de crudos, pero más por una aproximación de shortcut con un modelo un poco menos riguroso. Petrofrac es un método muy riguroso y la aplicación principal de este es en la refinación de petróleo. Un ejemplo de una operación que se puede modelar con este es las torres de preflash. Y Concept realiza cálculos de factibilidad y de diseños en las columnas de destilación para que lo tengan en cuenta. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a modelar es la columna DISTL. Ponemos una en el main flowsheet, conectamos las corrientes. Una de las cosas más importantes de este modelo es que, como ven, solo tiene posibilidad de una entrada y dos salidas, porque después de nombrar las corrientes, Aspen soluciona esta torre por medio del método de Edmister, para que lo tengan en cuenta. Y veamos, definamos primero la corriente de entrada, que es con respecto al enunciado de SICUA. Entonces, en 20 grados centígrados, una atmósfera, 100 kmol hora, 0.5 y 0.5 porque es equimolar. Entonces, fracción molar. Listo. Ahora vamos a la torre. Las explicaciones de esta torre son número de etapas, etapa en el que entra la alimentación, tasa de reflujo, la tasa de destilado sobre alimentación. Esta tasa es cuánto flujo de destilado sobre el flujo de alimentación. El tipo de condensador, que es el que hallamos. Antes de seguir, quisiera comentarles que los parámetros que obtuvimos siguiendo el algoritmo que les expliqué en el video pasado son necesarios para realizar estas simulaciones. Es decir, qué tipo de condensador, las presiones del condensador y del rehervidor. Y vamos a confirmar también que para esto obtenemos las mismas temperaturas que calculamos. Entonces, para el condensador tenemos 30 PSI. Para el pre-boiler 35, porque hay una caída de 5 PSI. Y el condensador es total. Ahora, en la tasa de reflujo yo pondré 1.1 porque es un valor cercano al que me dio a mí cuando estaba calculando a mano la relación de reflujo con el método de McCabe-Thiele.
Aquí pondré 0.5, pero ustedes pueden variar esto como deseen. Tengan en cuenta que, bueno, esto se los dejo como pregunta más bien. La pregunta número 1 es cómo varía las fracciones de recuperación a medida que varío la tasa de destilado sobre alimentación. Ustedes me dicen eso, varíen 1 o 2 puntos, un punto encima del 0.5, un punto debajo, no sé, 0.7, 0.3, 0.5, analicen lo que les da con respecto a las fracciones de recuperación y eso es lo que tienen que hacer para la primera pregunta. Entonces vamos a poner el número de etapas que exigen el inciso, que dan el inciso C del resultado observable, que es 10, para ver si cumplimos con los 3 incisos al mismo tiempo. Y definimos la alimentación en la entrada 5. Corremos. Y nos vamos a ver los resultados. Una cosa muy importante que todavía no les he dicho es que el modelo tanto DISTL como DSTWU asume como suposiciones principales constant molar overflow y constant y volatilidades relativas constantes. Entonces, la segunda pregunta es ¿qué método gráfico, qué método que utilizamos, que aprenden ustedes a través de los videos de la profesora Rocío, utiliza también la suposición de constant molar overflow? Listo. Recuerden que son respuestas sencillas y sigamos. Entonces, en los resultados tenemos 3 pestañas. El status, que nos dice que la simulación corrió bien, sin ningún tipo de problemas o advertencias, cuando está azul. Y nos da el calor necesario para el condensador, para el hervidor, la temperatura en la etapa de alimentación, la temperatura en el condensador y la temperatura en fondos. Miren que estas temperaturas nos dieron muy parecidas a las que calculamos con el algoritmo del FEEDER. Y la calidad de la alimentación, esa la pueden calcular también con la fórmula que presenta la profesora Rocío en los videos. También hay balances de masa, energía y entalpía. El balance de masa, pues todo lo que entra sale, y aquí pueden analizar el resto. Listo. Ahora vamos a realizar una simulación para el modelo de DSTW. Este modelo usa el modelo diseñado por Gilliland, Wings y Underwood para hacer los cálculos. Tengan en cuenta eso. También es un modelo que solo permite una entrada de alimentación y 2 de salida, la del destilado y la de fondos. Entonces tengan eso en cuenta también cuando estén seleccionando el modelo de simulación para su destilación continua. Definimos los nombres de las corrientes y definimos la corriente de alimentación de la misma manera. °C, una atmósfera, 100 kmol hora de flujo y composición quimolar. Listo. Ahora nos dirigimos a la torre para realizar las especificaciones. Entonces, las especificaciones para el modelo de DSTWU son el número de etapas o la tasa de reflujo. DST solo te permite poner uno de los dos y calcula con ese el otro. Ahorita vamos a ver una tabla en la que se muestra la variación de la tasa de reflujo con respecto al aumento del número de etapas. Entonces, en este caso vamos a usar las 10 que pusimos, las 10 del inciso C del enunciado. Aquí va a ser nuestro benceno y esto indica
la fracción de recuperación en el destilado. Entonces, si ponen aquí 0.9 para cumplir con las especificaciones del enunciado, y en tolueno vamos a poner 0.1 porque... Y la tercera pregunta es ¿por qué 0.1? Recuerden que nuestra fracción de recuperación, queremos una fracción de recuperación de 90% en fondos. La tercera pregunta es ¿por qué 0.1 en este parámetro? Las presiones del condensador y del hervidor, como calculamos en el video pasado, 30 psi/A, $35 para el reboiler. Y como vimos también en el video pasado, condensador total. Listo. En esta pestaña vamos a generar la tabla que les dije, Calculation Options. Entonces, vamos a generar tabla de tasa de reflujo contra número teórico de etapas. Vamos a hacer desde la etapa 6 hasta la etapa 50 con incrementos de 1 para que estén todos los puntos entre 6 y 50. Esto es para seleccionar el número de cifras significativas, de decimales, perdón. Y corremos. Listo. Entonces, en resultados, podemos observar varias cosas. La tasa mínima de reflujo la calculan, también calculan la tasa actual de reflujo, creo que es 1.5, multiplican por 1.5, pero no estoy muy bien no recuerdo muy bien cuál es el factor óptimo de Aspen. Y ya que yo no lo recuerdo, por favor, pregunta 4, hacer esto, calcular el factor óptimo de Aspen. También tenemos el número mínimo de etapas, el número actual de etapas que definimos, la etapa de la alimentación que es 5.7, casi 6, redondeamos hasta 6, el enfriamiento requerido en el condensador, el calor requerido en el hervidor, las temperaturas de destilados y de fondos. Miren que también este modelo nos dice que las temperaturas que calculamos con el algoritmo de Sider están correctas. Y este es un parámetro que nosotros definimos anteriormente. Aquí en esta pestaña, Reflux Ratio Profile, podemos ver la tabla con los parámetros variados de etapas teóricas de la torre y las tasas de reflujo. Entonces, podemos hacer una gráfica para ver el comportamiento y analizarlo un poco. Entonces, vamos a graficar etapas teóricas en el eje Y y tasa de reflujo. Etapas teóricas en el eje X y tasa de reflujo en el eje Y. Y vean la forma que toma la gráfica. Podemos, como siempre, usar el tracker para ver las coordenadas en cualquier lugar de la gráfica, y vemos que la tasa de reflujo varía significativamente como hasta la etapa 13, y de ahí los cambios sigue decreciendo, pero los cambios no son demasiado significativos. Entonces, con esta gráfica ustedes pueden mirar más o menos cuántas etapas son en sí útiles. Listo la parte de STWU, pasamos a RadTrack. Entonces, una parte importante de esto es que RadTrack también necesita unos cuantos parámetros. Esto los vamos a sacar de los resultados obtenidos en el DSTW. Una cosa que no les había mencionado es que pues en Result Summary siempre pueden consultar los resultados de todas las corrientes. Aquí tenemos
los destilados, los fondos y las alimentaciones de cada uno. Y pueden ver que pues sí hay diferencias, no significativas, pero las hay. Tanto en la temperatura como en las fracciones molares, pero son muy leves. Entonces, pueden ver que varía dependiendo del método que utilicen, del modelo que utilicen y de los cálculos que utilice ese modelo. Ahora vamos a RadTrack. Ponemos la torre y vean, noten que nos da la opción para poner más de una salida, más de una entrada de alimentación y más de 2 salidas. No es exclusivo a destilado y fondos, para que lo tengan en cuenta. Una de las cosas más resaltables de RadTrack es que utiliza el método Mesh, que es uno de los que deberían aprender en su curso de simulación. Este método es muy riguroso y por esto ese bloque puede simular operaciones de absorción, desorción, destilación extractiva y destilaciones azeotrópicas. Inclusive puede llegar a modelar procesos con reacciones internas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tiene una gran variedad de procesos que pueden ser simulados a partir de él. Y es, como pueden, por lo que les acabo de decir, es mucho más rigurosa que las dos anteriores. Entonces vamos a definir la etapa de alimentación, 20 grados centígrados, una atmósfera, 100 kilomoles de flujo, 0.5, 0.5, fracción molar. Listo. Nos vamos ahora a definir RadTrack. Y como les comenté, vean que hay una cantidad de parámetros que debemos ingresar. Vamos a utilizar un rehervidor Kettler. Las fases líquidas es vapor y líquido y convergencia estándar. Dejemos estos 3 parámetros como los de Aspen, el número de etapas, como venimos usando los 10, y condensador total, porque es lo que hallamos en el usando el algoritmo, disculpen. Ahora vamos a fijar la tasa de destilados, que va a ser 50. Es lo mismo que si estuviéramos definiendo el ratio entre de 0.5 entre el flujo de destilado sobre el flujo de alimentación, que fue lo que pusimos en el DSTW, que es este. Ya se los muestro. $50 kmol hora de flujo destilado es equivalente a 0.5 de este ratio. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Ahora seguimos ingresando los parámetros. Y vamos a definir la tasa de reflujo con los resultados obtenidos para el bloque de DSTW. Entonces tenemos los resultados. Entonces el reflujo que utilizan es 1.36. Vamos a utilizar ese. Y ya esta pestaña está lista. Este botón sirve para realizar las especificaciones, el diseño de columna de los platos, los orificios de los platos y demás, por si quieren explorar. Entonces, en las corrientes tenemos que hay que darle el número del plato al que entra la corriente de entrada. Esto también lo vamos a tener de los resultados de este y vamos a poner 6 porque estamos aproximando sobre la etapa 6. Y la presión, como siempre, como les comenté, esta la hallamos en el video pasado siguiendo el algoritmo.
presión en el condensador de 30 psi y en caída de presión de 5, perdón, aquí caída de presión de 5 psi. Listo. Está todo listo. Corremos. Y vamos a ver los resultados. Esta advertencia nos sale porque recuerden que nosotros definimos la presión de la corriente de alimentación en una atmósfera y aquí la tenemos entre 2.2 atmósferas y 2.27 atmósferas, que es más o menos 30 y 35 psi, por lo que es diferente. Si quieren que no les salga esta advertencia, pueden poner una bomba antes de la entrada para que le suba la presión a la misma presión que tiene el plato de alimentación y se les quitaría ese estatus de advertencia. Los resultados los podemos ver aquí. Aquí encontramos las especificaciones y el rendimiento que tuvo el condensador, la temperatura 107, la que calculamos, el calor requerido, la tasa de destilado que fue la que ubicamos nosotros, la tasa de reflujo, y para el hervidor tenemos la temperatura que es 140, la que calculamos. Esta es la tasa de boil-up y el boil-up ratio que también calcularon ustedes viendo los videos de McKinsey, si no estoy mal. Y listo, ya tenemos todas nuestras especificaciones listas. Ahora vamos a correr de nuevo el DISTL porque este es un método muy bueno cuando se tienen todas las especificaciones dadas y bien medidas. Calcula con mucha precisión los flujos y las composiciones de salida cuando nosotros ingresamos los parámetros que él requiere. Entonces, con los resultados de Rastrack vamos a hacer de nuevo la simulación para DISTL y con eso hacemos la comparación final y cerramos el video. Entonces, vamos a DISTL. Por cierto, antes de seguir en los resultados del bloque 3, pueden ver los perfiles. Estos perfiles se pueden graficar y muestran los perfiles de temperatura con respecto a las etapas, la presión y las composiciones y los flujos, porque si los quieren ver pueden también tomarlas y graficarlas en Excel. Aquí están también disponibles. Ahora sí, corramos de nuevo DISTL. Entonces la etapa de alimentación la dejaremos en 6, que fue la que pusimos. Vamos a la tasa, el ratio de reflujo, 1.36. Y dejamos este ratio tal cual está y las caídas de presión. Entonces, corremos. Y ahora analizamos todos los resultados en conjunto. Entonces, aquí tenemos, voy a nombrar de nuevo, voy a nombrar las corrientes porque si no nos confundimos. Corremos de nuevo.
Y ahora sí nos vamos a... Está corriendo. No, ahora sí nos vamos a streams. Listo. Calculamos. Y listo los resultados. Entonces, aquí están los destilados. Organicemos un poco esto, los destilados por aquí, la solventación. Los flujos. Y finalmente el fondos. Listo. Entonces, analicemos los destilados. Miren que las temperaturas casi no varían. Todos están en el rango de 107 grados centígrados. Las presiones son las que definimos nosotros. En este caso, estas son las los flujos de entrada. Y para el caso de los fondos, vean que tampoco varía significativamente. Vamos ahora a las composiciones molares. Y vemos que varía un poco. Esta 0.9 es tan exacta porque recuerden que nosotros la definimos. Y aquí tenemos los verdaderos. Están muy cerca de los resultados observables. Podrían variar las tasas de reflujo para alcanzar las especificaciones acordadas. Si no alcanzan o si no encuentran un punto que cumplan con los tres, podrían ver variar más las etapas o los reflujos como ustedes deseen. Recuerden que esto es una herramienta, solo deben de responder las preguntas que ya les dije y mandar el archivo. Otra cosa antes de terminar es las entalpías. Y los calores. Las entalpías de los flujos en fondos y en destilados y los calores de cada resultado. Miren los calores, les comenté esto porque en los métodos que utilizan en Excel los calores se hacen de una manera muy aproximada. Esos métodos son mucho más rigurosos, especialmente RadFrac, que nos da el calor del servidor. El calor está calculado con el método de Mesh y es mucho más preciso el que se usa, el que se obtendría calculándolo por Excel. Entonces, yo creo que no se me queda por decirles nada. Como siempre, si tienen alguna duda o comentario que hacerme, escríbanme al correo y nos vemos en el próximo video. Mándenme, respondan las preguntas y el archivo. No se les olvide. Chao.